Hola currantes. Una de las grandes críticas que reciben normalmente los fondos de gestión activa es que no hay muchos que consigan batir el mercado. Por ello, la indexación ha cogido tanto peso en los últimos años porque al final es un método de inversión bastante eficiente. Como inversores particulares cuesta poder seleccionar qué fondos van a poder batir el mercado porque las rentabilidades pasadas, recordad que esto no nos indica nada que vaya a pasar de cara al futuro. Pero he descubierto un servicio que es posible que pueda ayudar a aquellas personas que prefieren una gestión activa, que prefieren personalizar bastante más las carteras, más que lo que podemos hacer en un robo-advisor, o que quieren el respaldo de gestores, sobre todo en épocas de crisis, donde está bien tener personas detrás del teléfono que nos asesoren y que nos ayuden a configurar las carteras de manera más personalizada. Hoy hablo en este canal por primera vez de Renda Markets, que es una sociedad de valores que tienen diferentes servicios como broker online, fondos de inversión, pero hoy nos vamos a centrar en lo que sería la gestión y creación de carteras. Para ello hablaremos de un nuevo servicio que ya está disponible para inversores individuales, no solamente corporativos, que es el que ofrece Versa. Os quiero enseñar muy rápidamente qué es esto de Versa Gestión, cómo funciona, para qué tipo de personas puede ser más apropiado este tipo de alternativas, y luego siempre os dejaré el enlace abajo en la descripción para que vosotros os informéis y podéis también hacer vuestras pruebas y ver qué es lo que podéis obtener de este tipo de servicios. La parte más destacable es esta que tenemos aquí de configurador de carteras, que veremos más en detalle, pero os quiero enseñar muy brevemente qué es esto de diagnóstico de inversión, porque os puede interesar a todas esas personas que tengáis fondos invirtiendo desde bancos u otras entidades. Si clicamos aquí en estudio de cartera actual, aquí nos aparece esto. Esto es un buscador donde podemos poner los fondos que tenemos actualmente en cartera y la cantidad de dinero que tenemos. Esto es interesante porque nos va a hacer un diagnóstico para ver qué calidad, qué diversificación y cómo deficiente está siendo esta cartera. Me voy a inventar un poco los fondos que voy a poner, pero por ejemplo aquí voy a poner la cartera naranja, que de esta ya hablé en algún vídeo en este canal, y en cantidad invertida pondremos por ejemplo 10.000 euros. Añadimos fondo y ya lo tenemos aquí introducido. Todo esto que tenéis aquí son todos los fondos que Versa Gestión analiza. Hay un total de aproximadamente unos 50.000 fondos, de los cuales 40.000 son descartados utilizando sistemas de inteligencia artificial y luego los restantes son analizados por el equipo humano que tiene esta empresa. He puesto al azar estos tres fondos. Tenemos la cartera naranja 90, uno del BBV que invierte en el mercado americano y luego tenemos uno de True Value que también hemos visto en este canal. En total tenemos invertido unos 20.000 euros, que es el total que tenemos aquí por fondos y los pesos correspondientes. Si vamos aquí a realizar diagnóstico, ahora el servicio de Versa Gestión está haciendo todo el análisis para ver cuál es la situación de esta cartera, cuál es la calidad, y ahora veremos el resultado. Aquí tenemos información muy interesante y es que en la parte esta de resumen de carteras, tenemos toda la inversión, vemos el ratio de cartera que es un 1/10, lo cual nos indica que la calidad de esta cartera es bastante pobre. Aquí nos indica la información sobre qué significa esto. Y luego tenemos también el nivel de riesgo, que obviamente si casi todo es renta variable va a estar siempre entre un 6 y un 7, que es el máximo que contempla esta escala. Algo que me choca bastante es el hecho de que clasifican los fondos según la calidad que tienen los otros fondos que han analizado en el servicio de Versa Gestión. Y tenemos, por ejemplo, este de la cartera naranja 90, que está clasificado como el 162, luego el del BBV está en el 71 y el de True Value está en el 109, dentro de lo que serían la categoría de cada uno de estos fondos. Como he dicho al principio de este vídeo, seleccionar los mejores fondos de gestión activa es fundamental, porque recordemos, gestión activa es complicado batir el mercado, pero aún más complicado es elegir justamente los fondos que lo van a hacer y darles el peso correspondiente para tener una cartera lo máximo de optimizada posible. Finalmente lo que tenemos es el análisis de rentabilidad. Podemos ver la rentabilidad que ha obtenido obteniendo datos de los últimos 3 años, el coste medio de los fondos y un análisis de riesgo para ver la volatilidad y la máxima pérdida. Visto esto, vamos a ver ahora qué sería lo de configurar nuestra cartera y a ver qué resultados obtenemos aquí. Si le damos aquí a configurar cartera, aquí nos indican toda la información que necesitamos saber para saber cómo funciona este servicio de Versa Gestión. Si le damos a OK, simplemente ponemos aquí la cantidad que queremos invertir. Imaginemos que ponemos 50.000 euros y lo hacemos
a un plazo de más de 7 años. Ya sabéis que yo soy muy partidario del largo plazo, así que cuanto más largo mejor. Damos a siguiente y aquí ya podemos personalizar un poco más lo que sería la cartera según nuestras preferencias. Esto que tenéis aquí abajo, los que habéis jugado alguna vez al Pro Evolution Soccer, juegos de estos, podéis ver los diferentes iconos y qué peso se le está dando a cada una de estas variables, que luego veremos qué es lo que son. Lo importante aquí es ver el nivel de riesgo. El nivel de riesgo ya sabéis que normalmente corresponde a mayor renta variable, más riesgo, más volatilidad. Menor riesgo significa normalmente más renta fija y menor volatilidad. Para este ejemplo pondremos un 4 de 7, que es una cartera equilibrada. Y aquí en exposición podéis ver un poco los diferentes pesos de liquidez o mercado monetario, de renta fija pública, renta fija corporativa y renta variable. Aquí en este gráfico podemos ver un poco la relación entre rentabilidad y volatilidad, que es lo que veíamos. Todos queremos tener grandes rentabilidades, eso es obvio, pero hay que tener en cuenta que altas rentabilidades implican también más volatilidad. Es importante ser honestos con nosotros mismos y utilicemos este tipo de servicios o un robo-advisor o nos hagamos la cartera nosotros mismos. Cuando definimos el nivel de riesgo, tiene que ser algo que nos haga sentir cómodos. Este año, por ejemplo, el 2022, están habiendo periodos de más volatilidad de la que tuvimos el año pasado y esto hace que muchas personas que quizás estaban invirtiendo a más riesgo del que convendría se planteen liquidar posiciones, se planteen dejar de invertir por un tiempo y todo ello muchas veces es justamente porque no definimos bien nuestro nivel de riesgo. Así que esto hay que tenerlo muy presente y hacerlo correctamente desde el principio. En la siguiente pantalla aquí podremos definir un poco más qué elementos queremos que tengan un mayor peso o menor peso en lo que sería la cartera. Dependiendo de los elementos que seleccionemos, se le puede dar un poco más de peso a uno de estos elementos o quitar un poco de peso. No significa que vayan a desaparecer o vayan a tener un peso desorbitado, pero sí que es una manera de acabar de equilibrar la cartera. Por ejemplo, si quieres un poco más de peso en lo que sería Europa, le puedes dar aquí en el corazón, lo mismo con Estados Unidos, y todo esto se tiene en cuenta luego para hacer la selección de los fondos y darle el peso correspondiente. Finalmente, aquí también podemos decir cómo de importante es cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la rentabilidad que ha tenido históricamente, la gestión del riesgo, popularidad, coste, sostenibilidad. Teniendo todo esto en cuenta, también ayuda a acabar de configurar al 100% la cartera, por lo cual veis que es bastante personalizable, lo cual no veíamos en algunas plataformas que ya he ido enseñando en este canal en otros vídeos. En mi caso lo voy a dejar todo como normal, pero vosotros, por ejemplo, podéis hacer pruebas y poner aquí si queréis que no haya nada de gestión de riesgo, si queréis que esté normal o que os importa mucho, y lo mismo para los otros elementos. Visto esto, vamos a darle a calcular inversión y a ver qué nos encontramos. Como pasaba anteriormente, ahora están trabajando en todos los algoritmos para ver qué fondos son los más adecuados según el perfil que hemos seleccionado y este es el resultado. Vemos que ahora el ratio de cartera es un 10 comparado con un 1 que teníamos anteriormente con los 3 fondos que habíamos visto. El riesgo es un 4, que es lo que habíamos seleccionado antes en la parte de riesgo. Y aquí vemos también por datos de rentabilidad que podemos esperar, de lo que serían los costes anuales. Esta rentabilidad es neta, descuenta lo que sería el coste de los fondos. Y luego tendríamos lo mismo también para análisis de riesgo. Aquí tendríamos un poco el ejemplo de cómo quedaría la cartera según la importancia que hemos dado a cada uno de los elementos. Como yo no he dado ninguna importancia a ninguno de los elementos, vemos que al final lo que pondrá sobre todo más a la alza es la diversificación y luego tenemos todo bastante equilibrado. Luego tenemos aquí lo que sería una comparación en los últimos 3 años de esta cartera que se ha configurado versus lo que sería el benchmark para ver cómo está rindiendo y cómo rendiría en comparación con la competencia. En familias de riesgo podemos ver cómo estaba distribuido, qué porcentaje teníamos en renta fija, cuánto en renta variable, mixta y mercado monetario, y lo mismo luego para lo que serían las regiones. Aquí que pone Norteamérica 0%, no es realmente un 0%, pero es porque no hay ningún fondo específico de Norteamérica, pero como hay fondos globales, por ejemplo, aquí ya tendremos también empresas americanas, lo mismo para Asia-Pacífico. Finalmente aquí lo que tenemos son los fondos son opacos, sin embargo, una vez ya sois clientes ya podéis ver todos los fondos que existen y que tenéis en la cartera, obviamente. Tenéis las gestoras, la categoría y luego sería el peso que tendría en vuestra cartera, el coste de cada uno de los fondos y la rentabilidad anualizada a 3 años y lo mismo con la volatilidad. Como veis se crea una cartera bastante específica según las preferencias que tenéis. Además, si por ejemplo quisierais cambiar algún fondo, quisierais hacer alguna modificación de la cartera, también se puede llamar a Versagestión
para hacer ese tipo de cambios. También, por si os interesa un fondo en concreto, lo podéis consultar para ver cómo podría caber en esa cartera. Es todo bastante personalizable y es algo que muchos me habéis preguntado por este tipo de inversiones, por el hecho de que en épocas de crisis algunas personas se sienten más inseguras con la indexación y prefieren tener un respaldo de una empresa y de unos gestores detrás. Obviamente todos estos servicios están muy bien. El hecho de tener un equipo y además un sistema de inteligencia artificial que descarta muchísimos fondos que probablemente nosotros no podríamos hacer está genial. Sin embargo, todo tiene un coste. Y el coste que tenemos es, por ejemplo, el que tenemos aquí. Tenemos la comisión media de los fondos. Esto va a depender mucho de la cartera que tengamos, pero puede ser en total de un 0,76%. Y luego también tendríamos lo que sería la comisión de gestión de Versagestión por el trabajo que están haciendo. Normalmente la gestión activa es más cara que la gestión pasiva, pero por otro lado ofrece una serie de servicios que la gestión pasiva pues seguramente no pueden ofrecer. Aquí ya va a depender de cada uno, de cómo te sientas cómodo con qué tipo de inversiones, qué es lo que prefieres, sobre todo a largo plazo. Creo que es un tipo de gestión de cartera que puede interesar mucho a las personas que no quieran centrarse en la indexación, que lo que quieran es tener un equipo gestor detrás, que se sientan más protegidos, sobre todo en épocas de crisis, donde vemos que la indexación, pues obviamente vamos a la deriva con el mercado, pero si tú buscas justamente eso, tener un equipo detrás para también asesorarte, pues si tienes dudas de fondos que quieras incluir, quieres una gestión de cartera más personalizada, pues esto puede ser una alternativa que yo creo que puede ser interesante. Como siempre, como te decía, te dejo el enlace abajo por si te quieres informar y seguiremos buscando nuevos tipos de inversiones. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, Instagram y si no por aquí, por YouTube.